Masejet Zebahim Dafsame Hamudalev 60a, 13 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Amar Rabba, Modé Rabbi Yehuda Bedamim. De Tanya, Rabbi Yehuda Omer, Kose Hadayame Malemida Matarovot. ושופכו על גבי מזבח, שאם ישפך דמו של אחת מהם, נמצא זה מכשירו. ויסל כדעתר סבר רבי יהודה כולה זרה מקדשה, היית וידה למצוותה. ודילמה משום דקסבר שפיכת מכוח האדם באינן. אם כן, נשקלה ונשפך לידוכתה. ודילמה משום דבאינן מצווה מן המאוחר. Dice Rabba lo siguiente. Si recuerdan, en la clase anterior mencionamos que Rabbi Yehuda el Taná opina que la ritzpá, el piso de la azará, no solamente tiene santidad de azará, sino también que tiene santidad de mizbeach. ¿Sí? Viene Rabba y dice, también Rabbi Yehuda que dice que el piso de la azará tiene santidad del mizbeach, eso es únicamente respecto a Aktarat Temurim, únicamente respecto a las partes sacrificiales, que la puedes hacer sobre el mizbeach o sobre el piso. Pero respecto a la zeriká, al dam, a la sangre, la salpicación de la sangre, el piso no es como el mizbeach y la sangre se debe salpicar únicamente ¿sobre qué? Sobre el mizbeach. También Rabbi Yehuda está de acuerdo con esto. ¿Sí? Así dice Rabba. Y aclaro, eso también lo mencionamos en la clase anterior de paso, que Rabba dice esto. ¿En qué se basa Rabba para decir esto? Que Rabbi Yehuda, no obstante, opina que el piso del mizbeach es como el mizbeach para emurim, pero no para dam. Dice Rabba, te voy a explicar. Me baso en una baraitá. En esa baraitá, que ya leímos, dice quién, nada más y nada menos quién, el mismo Taná Rabbi Yehuda, lo siguiente. Esta baraitá habla sobre Korban Pesach y dice Rabbi Yehuda que el Korban Pesach, ¿cuándo se le hacía Shejitá? El 14 de Nisan. Después de hacer Shejitá, ¿qué tenían que hacer? Salpicar al mizbeach. Dice Rabbi Yehuda, después de culminar todas las Shejitot de todos los Korbanot Pesach, quedaba en el piso ¿qué? Sangre. El Cohen venía y agarraba un vaso vacío y lo llenaba de la sangre que estaba ¿en dónde? En el piso. ¿Por qué? Porque puede ser que por el estrés de los Kohanim, tantos Korbanot Pesach que habían ahí, puede ser que se les olvidó y de un Korban Pesach se hizo Shejitá, se recibió la sangre en un utensilio y ¿qué pasó? Y se cayó esa sangre al piso antes de que la salpicaron. Entonces por eso el Cohen agarraba un vaso y lo llenaba de la sangre que estaba en el piso, que ahí están mezcladas todas, incluida esa, y salpicaba al mizbeach y así también ese corbán que no se hizo ese proceso de salpicar, quedó salpicado y quedó ¿qué? Y quedó kasher. Así dice ¿quién? Rabbi Yehuda en la baraitá. Viene Rabba y dice, aquí está la prueba. Si yo digo que Rabbi Yehuda opina que el piso del mizbeach es equivalente, que el piso de la azara es equivalente al mizbeach, ¿también para qué? También para la zeriká. Es que te molesta que esté en el piso. Cuando cayó en el piso, ya hizo zeriká, porque el piso sirve para zeriká. Vemos entonces el hecho que requiere que lo levantes. ¿Por qué? Porque necesita que el mizbeach. ¿Y quién dice eso? Rabbi Yehuda. Sabemos que Rabbi Yehuda también sí lo opina que el piso de la azara tiene santidad como el mizbeach, es únicamente para Aktarat Temurim, pero no para zeriká. Sin embargo, dice la mano, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Porque puede ser que en realidad el piso sirve para zeriká. Y la razón que ahí no sirve lo que se cayó la sangre al piso es porque se cayó sola. Y no fue la persona que lo hizo. No fue Mikoach Adam. Y la zeriká, para que sea mitzvah, ¿qué tiene que hacerse Mikoach Adam? Se puede ser que si efectivamente lo hubiese hecho la persona en el piso hubiese salido, pero aquí no, cayó solo. Dice la Gemara, no puedo decir así. Porque si hubiese sido así, pues, ¿qué tenía que haber sido lo necesario? Que el Cohen venga y que agarre un vaso de sangre y lo vuelva y lo tire ¿en dónde? Lo vuelve y lo tira ¿en dónde? En el piso. ¿Y qué dice la baraitá? Lo tira sobre la pared del mizbeach. Se vemos otra vez aparentemente que Rabbi Yehuda está de acuerdo que en Damim el piso de la azara no tiene la misma santidad que el mizbeach. Sin embargo, la Gemara vuelve y tumba la prueba. Dice, no, puede ser que en verdad sí. Y sí podría tirarlo en el piso. Mikoach Adam hubiera estado bien. La razón que dijo al kira mizbeach es porque el ejatejilá, no hay duda que lo ideal es que echarlo al kira mizbeach, pero si lo echó la persona sobre el piso, puede ser que hubiera salido de Jehová. Si no tenemos una prueba, Rabba no tiene una prueba contundente que Rabbi Yehuda estaría de acuerdo que a pesar que sobre Aktarat Temurim el piso del mizbeach el piso de la azara, tiene santidad de mizbeach y por eso se puede hacer las partes sacrificiales en el piso. Respecto a Damim no es así, no hay prueba para esto. Tampoco hay prueba en contra, pero no hay prueba a favor. Seguimos. Amar Rabbi Elazar. Mizbeach shenifgam enochelim begino sheyare mincha.
שנאמר, ואכלו המצות אצל המזבח, וכי אצל המזבח אכלוה, אלא בזמן שהוא שלם, אלא אצל בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר. אשכחן שיערי מנחה, קודשי קודשים מנהלן, תלמוד לומר, קודש קדשים. קדשים קלים מניין. אמר אביי, אתיה מדרשה de Rabbi Yossi. Expliquemos hasta aquí. Bien, la Gemara nos habla sobre otra alhaja, sobre otro tema, sobre otro din. Dice Rabbi Elazar lo siguiente. Le mora Rabbi Elazar. Un mizbeach, un altar shenifgam, que es shenifgam, que sufrió un daño. No se puede comer, por eso, los restos de una minjá. En una minjá, ¿cómo se va para el mizbeach? El resto se puede comer. Si el mizbeach está ¿qué? Dañado, sufrió un daño, no se puede comer sheyare minjá, los restos de una minjá, sino únicamente si el mizbeach está shalem, completo, íntegro, no dañado. ¿En qué nos basamos para decir esto? Pasuk Vaikra 10:12. Pasuk Vaikra 10:12 dice que jueta minjá. Y dice que la minjá, ve'echlu matzot etzel hamizbeach. Etzel hamizbeach, ¿qué significa? Que tiene que comerlo en donde etzel hamizbeach, ¿qué significa etzel? Es pegado al mizbeach. ¿Pero qué? La minjá cuando la comes, no hace falta que la comas al lado del mizbeach, puedes comerla ¿en dónde? En toda la azará. Es que es etzel hamizbeach. Etzel hamizbeach se refiere a que se come la minjá por el mizbeach. O sea, cuando el mizbeach está íntegro, pero si no, no. ¿Sí? Dice la Gemara, listo. De aquí aprendemos que she'are minjá se puede comer únicamente si el mizbeach está íntegro. Y si, muy bien, Shalem. Y si está pagum, si sufrió un daño, no se puede. Pero ¿cómo sabemos que también koche kodashim, como hatat y asham, también decimos que no se puede, que los kohanim no pueden comer su porción, ¿sí? Del hatat y el asham, en koche kodashim, ¿sí? Únicamente si el mizbeach está shalem. ¿Cómo sabemos? Este pasú que traímos es para she'are minjá. ¿Cómo sabemos que también en koche kodashim, animales, hatat y asham, el kohen puede comerlos únicamente si el mizbeach está completo? Dice, no te voy a explicar, porque el mismo pasuk que habla de minjá, Vaikra 10:12, dice al final, ve'echlu matzot etzel hamizbeach ki kodesh kodashim hi. Entonces dice kodesh kodashim, y también respecto a hatat y asham dice kodesh kodashim, que es de la Shabbat. De la misma manera que she'are minjá, que dice kodesh kodashim, decimos que ¿qué? Que únicamente si el mizbeach está íntegro, shalem. Igualmente, hatat y asham, que dice también kodesh kodashim respecto a ellos, decimos que es únicamente si está shalem. Entonces ya tenemos fuente para ¿qué? Para she'are minjá, y para koche kodashim como hatat y asham, que si está shalem se puede comer, si no está shalem no se puede comer. ¿Qué nos falta? El mizbeach, ¿sí? ¿Qué nos falta? Kodashim kalim. Como por ejemplo, shelamim, ¿sí? Kodashim kalim, lo puede comer la persona, pero únicamente cuando está el mizbeach íntegro. ¿Dónde aprendemos eso? ¿Cuál es la fuente? Dice Abayé, lo aprendemos a través de la derashá de Rabbi Yossi, ¿sí? Que vamos a traer en la baraita a continuación respecto a Bejor. A través de derashá de Rabbi Yossi, que habla sobre Bejor. ¿Bejor qué es? Kodashim kalim. De ahí aprendemos para todos Kodashim kalim. Entonces, esa es la fuente de la baraita, de la interpretación de Rabbi Yossi que se menciona en la baraita que vamos a ver a continuación respecto a Bejor. ¿Qué dice la baraita? Veamos. Tania, Rabbi Yossi omer shelosha devarim mishum shelosha zekenim veze had mehem. Rabbi Ishmael omer yachol ya'ale adam maaser sheni liYerushalayim ve'yochelenu bizman hazeh. ודינו, בכור טעון הבאת מקום ומעשה טעון הבאת מקום. מה בכור אינו אלא בפני הבית, אף מעשה אינו אלא בפני הבית. מה לבכור שכן טעון מתן דמים ואמונים לגבי המזבח. ביקורים יוכיחו. מה לביקורים שכן טעונים הנחה. ¿Sí? Un segundito. תלמוד לומר, והבאתם שמה עולותיכם וגומר. ומקיש ובכורות בקריכם אצלכם, מקיש מעשר לבכור. מה בכור אינו אלא בפני הבית, אף מעשר אינו אלא בפני הבית. ונהדר דינה ונייתה במי הצד, משום דיקה למפרח. מה להצד השווה שבהם, שכן יש בהם צד מזבח. Ok, expliquemos. La baraita dice lo siguiente, o mejor dicho, Rabbi Yossi en la baraita dice lo siguiente. Hay tres cosas, ¿sí?, que dijo Rabbi Yossi en nombre de tres diferentes jajamim. Una de cada diferente jajam. Tres cosas en nombre de diferentes jajamim. Y la halajá que vamos a ver a continuación la dijo Rabbi Yossi en nombre de un jajam llamado ¿qué? Rabbi Ishmael. ¿Cuál es esta halajá? Dice Rabbi Ishmael lo siguiente: uno hubiese pensado
que Maaser Sheni, ¿qué es Maaser Sheni? El segundo diezmo que hay que sacar en ciertos años del ciclo de la Shemitah, uno lo lleva y lo come en donde el dueño mismo, lo puede comer el mismo dueño, ¿no? En Jerusalén, ¿sí? Entonces uno hubiese pensado que Besmanas de, ¿qué significa Besmanas de? Cuando no hay Bet HaMikdash, o sea, después de la destrucción del templo, puede venir una persona, sacar Maaser Sheni, llevárselo a Jerusalén y comerlo ahí, como era cuando había que Bet HaMikdash. Así uno hubiese pensado. Dice, no, pero tengo aquí una manera para comprobarte que no es así. ¿Sí? Tengo una manera para comprobarte que no es así. Bejor, ¿qué es Bejor? Un animal primogénito, ¿sí? Requiere que se lleve ¿a dónde? A Jerusalén, al Bet HaMikdash. Y Maaser Sheni también requiere que se lleve ¿a dónde? A Jerusalén. Si podemos comparar Beba Matzinu, Binyanab. Sí, Bejor no se puede comer sino únicamente Bifnei Abayit cuando hay Bet HaMikdash, y hoy en día no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Porque para Bejor hay que hacerle Shechitá, hay que hacerle Zerikat Atami, si no hay Bet HaMikdash no se puede. Entonces ya que Bejor no se puede comer si no hay que Bet HaMikdash, igualmente Maaser Sheni no se puede comer en Jerusalén, sino únicamente si hay que Bet HaMikdash. Pero uno puede tumbar este estudio de Binyanab diciendo no puedo hacer este Binyanab, no puedo hacer este Matzinu, porque Bejor tiene algo más estricto que no tiene Maaser Sheni, que puede ser que la razón que Bejor no se puede sino únicamente cuando hay Bet HaMikdash, porque Bejor requiere que haya que Matan Damim, que salpiques, que coloques partes en el Mizbeach. Sí, por eso, como no hay Bet HaMikdash, no puedes hacer eso, entonces no puedes comer Bejor. Pero Maaser Sheni, que no requiere Matan Damim, no requiere Murim, puede ser que sí se podría. ¿Sí? Dice Rabbi Ishmael, entonces te voy a traer otra prueba que no se puede. Bikurim, las primicias. ¿Sí? ¿Dónde se tienen que llevar? A Jerusalén. ¿Requieren salpicada? No, nada de eso. ¿Requieren parte del Mizbeach? Nada de eso. ¿Sí? ¿Requieren que lo coloquen en el Mizbeach para quemarlo? No. Y aún así, no se pueden comer sino únicamente si está únicamente que el Bet HaMikdash, porque el pasuk dice en Devarim 26:4, Veinichol lifnei Hashem Eloheja. ¿Sí? Lifnei Hashem Eloheja. Aprendemos únicamente cuando hay Mizbeach. Si no hay Mizbeach, no. Se les denomina que Bikurim no tienen Matan Damim ni eso, y decimos que hay que llevar a Jerusalén, aunque no hay Bet HaMikdash. Igualmente, Maaser Sheni, al revés. De la misma manera que Bikurim, ¿sí? No está un Matan Damim ni nada de eso, no tienen una característica especial, aparentemente, ¿sí? Y decimos que no se puede comer sino únicamente cuando hay que Bet HaMikdash. Igualmente, Maaser Sheni no se puede comer en Jerusalén, sino únicamente si hay que Bet HaMikdash, Mamatzinu. Pero en vez del primer Mamatzinu, que es Maaser Sheni de Bejor, aquí es el segundo, es Maaser Sheni de ¿qué? De Bikurim. Sin embargo, esta semana tampoco puede hacer este Mamatzinu, porque Bikurim tiene algo más estricto que no tiene que Maaser Sheni, que Bikurim, no obstante, no cree Matan Damim, y no parte de eso se quema en el Mizbeach, pero sí se coloca en el Mizbeach. Hay anajá sobre el Mizbeach. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si no hay Bet HaMikdash, no hay Mizbeach. Si no hay Mizbeach, no puede hacer Bikurim. ¿Sí? Porque hay que colocarlo. A diferencia de Maaser Sheni, que no requiere colocación en el Mizbeach, puede ser cuando no hay Bet HaMikdash, puede ser que sí lo puedes llevar a Jerusalén y comerlo. Entonces, no tenemos una prueba se puede ser que, o sea, no tenemos una prueba que Maaser Sheni no se puede si no hay Bet HaMikdash, y puede ser que Maaser Sheni, aunque no haya Bet HaMikdash, ve a Jerusalén y cómelo sin problema. Talmud Lomar. Tenemos una fuente en la Torah. Hay un pasuk en Devarim capítulo 12, versículos 6 y 7. Vahabetem shama olotehem vezivechem maserotechem. ¿Qué es maserotechem? Maaser Sheni. Y después dice ubjorot bekarhem etzonechem. ¿Qué dice después? Bejorot. Entonces ahí Ekesh fue dicho uno al lado del otro. Bejor de Maaser Sheni. Entonces aquí tenemos un Ekesh. De la misma manera que, entonces comparamos Maaser Sheni con Bejor. De la misma manera que Bejor se hace únicamente cuando hay Bet HaMikdash. Y si no, no. Igualmente Maaser Sheni únicamente se lleva a Jerusalén y se puede comer ahí únicamente si hay ¿qué? Bet HaMikdash. Es el mismo estilo de estudio del Mamatzinu primero que tuvimos, pero en vez de Mamatzinu y Nanab es a través de Ekesh. Cuando hay Ekesh no se puede tumbar. Ok. Ahorita, de todas maneras, de esta baraita vemos que Bejor, ¿qué es Bejor? ¿A qué categoría pertenece? ¿Kodashim Kalim o Koche Kodashim? Kodashim Kalim. Se come únicamente si hay que Bet HaMikdash. ¿Sí? ¿Por qué? Porque únicamente cuando hay Bet HaMikdash hay Mizbeach para poder salpicar, como vimos antes, que todo depende del Mizbeach, ¿sí? Y por eso es que Abayé dijo antes que de la interpretación de Rabbi Yossi en nombre de Rabbi Ishmael podemos aprender que el resto de los Kodashim Kalim, podemos aprender mejor que el resto de los Kodashim Kalim se comen únicamente si hay Mizbeach. ¿Qué significa si hay Mizbeach? Si hay Mizbeach Shalem, si hay Mizbeach íntegro, ¿sí?
Esta es ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde aprendemos que Kodashim Kalim también únicamente se Mizbeach íntegro? De Bejor. Bejor vemos que únicamente cuando hay Betamikdash. ¿Y por qué solo cuando hay Betamikdash? ¿De qué depende Betamikdash? ¿Qué? Porque hay Mizbeach, o sea, un Mizbeach completo, kasher. Sabemos que tiene que ser Shalem Bejor. Entonces aquí aprendemos a todos los Kodashim Kalim de Bejor que te aplica esta halajá. Entonces tenemos fuente para qué, Rapotai. Antes de seguir, tenemos fuente que Sheare Minha es únicamente cuando es Shalem. Tenemos fuente cuando el Mizbeach está Shalem. Tenemos fuente que Koche Kodashim como Hatat Yasham es únicamente cuando es Shalem. Y tenemos fuente que Kodashim Kalim en general también es únicamente cuando el Mizbeach está Shalem y no cuando está Pagum. Únicamente cuando está íntegro y no cuando sufrió un daño. La Gemara vuelve a la Baraitá. ¿Qué dijo Rabbi Ishmael? Que Mamatzinu tenemos que aprenderlo de qué. ¿Cuál es la conclusión de Rabbi Ishmael? Tenemos que aprender que a través de Kesh, entre qué, Maaser Sheni de Bejor. ¿Sí? Esa fue la conclusión. Pero aprender que Maaser Sheni de Bejor con Binyanav o Maaser Sheni de Bikurim con Binyanav no se puede porque hay algo más estricto. Dice, un segundo, entiendo que no puedes Maaser Sheni de uno de esos dos. Pero ¿por qué no aprendes de entre los dos? El Matzah entre el común denominador que hay entre los dos. Entre Bejor y Bikurim hay un común denominador y puedes aprender hacia qué? Hacia Maaser Sheni. Dice, no, porque hay un común denominador en Bejor y en Bikurim que no lo hay en qué? En Maaser Sheni. ¿Cuál? Que ambos tienen algo que ver con el Mizbeach. El Bejor tiene partes sacrificiales que va para el Mizbeach, ¿sí? Y el Bikurim también tiene no partes sacrificiales que van al Mizbeach, pero se coloca allá en el Mizbeach, a diferencia de Maaser Sheni que no tiene nada que ver con el Mizbeach. Entonces puede ser que todo lo que está escrito en Bejor y en Bikurim, que se necesita únicamente cuando el Betamikdash, es porque tienen algo que ver con el Mizbeach, pero Maaser Sheni que no tiene que ver con el Mizbeach puede ser que no. Por eso necesitamos llegar al Lekesh que dijo al final Rabbi Ishmael. Seguimos. Mai Kasabar. Y Kasabar que usar Rishona Kichale Shata ve Kichale Atilavo. Afilu Bejor Nami. Ve Kasabar lo Kichale Atilavo. Afilu Bejor Nami Tibaya. Amar Rabina. Leolam Kasabar lo Kicha. Veaja de esquina Bibjor Shenizrak Damo. Kodem Jurbana Bait Bejaraba Bait Badai Mesarokaya. Deitkash Besaro le damo. Madamo va Mizbeach. Av Besaro va Mizbeach. Veati Maaser Veyalif mi Bejor. Vejidabar Lamed Bekesh, José Lamed Bekesh, Maaser Dagan Jolino. Anija le manda Mar Batar Lamed Azlinan, él le manda Mar Batar Melamed Azlinan, Maika le memar. Damu Basar Hada Milta Hi. Y con esto acabamos para hoy. Escuchen bien. Repito, de Rabbi Ishmael la Baraitá vimos que tiene claro que en Bejor, que el Bejor nada más se puede comer cuando hay que Betamikdash, ¿sí? Lo que no tiene claro es Maaser Sheni. Y de Bejor, que sí lo tiene claro que no se puede comer sino únicamente cuando hay Betamikdash, de Bejor aprende hacia Maaser Sheni. Al principio intenta con Minyanab, lo tumba, intenta de Bikurim, lo tumba y después llega otra vez que de Bejor aprendes a Maaser Sheni a través de un Ekesh. O sea, repito que Rabbi Ishmael tiene claro que Bejor no se puede comer sino únicamente cuando hay que Mizbeach, cuando hay Betamikdash. Y la duda es sobre qué Maaser Sheni. Y al final la conclusión es que efectivamente de un Ekesh lo aprendemos que ¿qué? Que sí se necesita Betamikdash. Mire, me dice un segundo, ¿qué opina Rabbi Ishmael? Que por eso es obvio para él que no se puede comer el Bejor hoy en día sino únicamente cuando hay Betamikdash, pero Maaser Sheni todavía no es obvio. ¿Qué es lo que él opina? Hay un Mahloket que se menciona muchas veces en la Gemara, si Kedushah Rishonah Kichale Shata Kichale Atilavo o no. Explico. Traducción literal, si la primera santidad se mantiene, si la primera santidad sirve mientras que está el templo y también para el futuro, o no, o sea, o nada más sirve la santidad del Betamikdash cuando está el Betamikdash, pero una vez se destruye el Betamikdash, no hay más santidad. ¿Qué opina Rabbi Ishmael? Si él opina que Dushar Rishonah Kichale Shata Kichale Atilavo, si él opina que la santidad del Betamikdash, la que había cuando había Betamikdash, está cuando está el Betamikdash y también en un futuro cuando se destruyó ¿qué? El Betamikdash. Y por eso él quiere preguntar sobre Maaser Sheni y por eso tiene la siguiente duda respecto a Maaser Sheni. ¿Cuál sería la duda? Por un lado, el lugar del Betamikdash sigue en su santidad. Entonces Yerushalayim se sigue llamando Lifnei Hashem Eloheja, como dice el Pasuk en Devarim 14:23. Entonces se puede comer Maaser Sheni. O por otro lado podemos decir, no, ya que se destruyó, aunque hay santidad, pero ya que se destruyó las murallas, ya no es más Lifnei Hashem Eloheja y no se puede comer. ¿Sí? Esa sería la duda de él. En Maaser Sheni, si decimos que Dushar Rishonah Kichale Shatav ve Kichale Atilavo. Pero si él opina así, yo no entiendo por qué tiene duda. ¿Por qué?
Es obvio que si Kedushá Rishonah Kishá Leshatá Bekishá Latil Labo, es obvio que está permitido comer Maaser Sheni en donde, en Jerusalén también después de la destrucción. Y más aún, no solamente es obvio respecto a Maaser Sheni, sino también es obvio que inclusive en Bejor estaría permitido hacer el sacrificio. Como está escrito en Masejet Megillah, que según la opinión, en la Mishnah, Masejet Megillah, Daf Yud Mudalev, 10a, según la opinión que Kedushá Rishonah Kishá Leshatá Bekishá Latil Labo, se puede hacer korbanot también hoy en día. Obviamente hay que construir un mizbeach, hay que construir esto. Tachles no se hace, le maase porque uno está tamé, etc. Pero uno podría construir un mizbeach y hacerlo en ese lugar, en el lugar donde estaba el mizbeach, ¿todo? ¿Sí? Entonces, dice la Gemara, no entiendo, o sea, sí él opina, Rabbi Ishmael, que Kedushá Rishonah Kishá Leshatá Bekishá Latil Labo, y la duda respecto a Maaser Sheni sería, mira, por un lado hay Kedushá, entonces el Lifnei Hashem lo queja y puede comer Maaser Sheni ahí aunque se destruya el Betamikdash, pero por otro lado no hay murallas, entonces puede ser que no el Lifnei Hashem lo queja. Dice, no, si Kedushá Rishonah Kishá Leshatá Labo, se puede comer Maaser Sheni y también se puede hasta hacer que Korbanot y mejor. Imagínense ustedes si decimos así. Yo no entiendo tu duda. Es que más diciendo, Rabbi Ishmael opina que Kedushá Rishonah del Betamikdash, que cuando había Betamikdash, esa santidad se mantuvo mientras que había santidad, mientras que había Betamikdash, pero cuando se destruyó, se anuló. Kedushá Rishonah Kishá Leshatá Velo Kishá Latil Labo. Entonces es así, cuando se destruyó el Betamikdash, se anuló la santidad del Betamikdash. Y según esto, entiendo la duda que tiene Maaser Sheni. Por un lado, Jerusalén puede ser el Lifnei Hashem lo queja, porque aunque no tiene Kedushá el lugar del Betamikdash, pero es Lifnei Hashem lo queja porque era Jerusalén, es Jerusalén. Entonces se podría comer Maaser Sheni. Por otro lado, ya que se anuló la santidad del Betamikdash, ya no se considera Jerusalén, Lifnei Hashem lo queja, y por lo tanto, no se podría comer Maaser Sheni después de la destrucción. Pero si esa es la duda que tiene, porque nada más tiene duda respecto a Maaser Sheni. También debería tener una duda sobre ¿qué? Sobre Bejor. Aclaro, ¿en qué caso? Hay un caso que el Bejor no hay que hacerle shejitá después de la destrucción. ¿Cuándo? Cuando antes de la destrucción del templo, ¿sí? Se hizo sacrificio, cuando había templo, se salpicó su sangre, se quemó las partes sacrificadas sobre el Mizbeach y por ende se culminó el proceso de servicio pertinente del Betamikdash en el Bejor. Y después, antes de que el Cohen procedió a ¿qué? A comerla, se destruyó ¿qué? El Betamikdash. Aquí también podía tener la misma duda. Hay que comerlo en Jerusalén, con Kedushá. Entonces la misma duda que más hacer. No tiene Kedushá, entonces puede ser que por eso que no se puede comer. O por otro lado, aunque no tiene Kedushá, ya que es Jerusalén, se considera Lifnei Hashem lo queja y se podría. ¿Por qué la duda es sobre Bejor y no sobre qué? Perdón, ¿por qué la duda la trae sobre Maaser Sheni y no sobre Bejor? Porque es obvio para él que Bejor no se puede y en Maaser Sheni tiene duda. Dice la Gemara, te voy a explicar, dice Rabina, escuchen bien. En verdad, Rabbi Ishmael opina como la segunda opción que dimos, Kedushá Rishonah Kishá Leshatá Velo Kishá Latil Labo. La santidad primero, o sea, la santidad que había cuando había el templo, cuando estaba erigido el templo, era mientras que estaba el templo, pero una vez se destruyó el templo, ya no hay más santidad. Y estamos hablando en un caso que, como dijimos, es opción de un Bejor, que se sacrificó, se salpicó su carne y se salpicó su sangre y se quemó sus partes sacrificiales cuando todavía había ¿qué? Antes de la destrucción, cuando todavía había Betamikdash. Y el Cohen no alcanzó a comerlo hasta que se destruyó el Betamikdash. En este caso, ¿sí? No tenemos tema respecto al servicio de este Bejor, porque el servicio ya se hizo cuando había Betamikdash, ya se culminó. La duda nuestra es respecto ¿qué? A la comida, al consumo de la carne en Jerusalén después de la destrucción. ¿Sí? Y aún así, Rabbi Ishmael no tenía duda en este caso, porque él tiene un ekesh de Bejor, que dice lo siguiente, el pasuk en Bejor, Bamidbar 18, versículos 17 y 18, dice, Bejor et damam tizrok, está escrito Bejor, ¿sí? ¿Qué significa Bejor? La carne del Bejor, y después dice damam, hay un ekesh entre la carne del Bejor y la salpicada de la sangre del Bejor, en donde el pasuk dice, damam tizrok, a la mizbeach ubsaram y elach, ekesh entre ¿qué? Entre tizrok y besaram, de la misma manera que la zerika es únicamente cuando hay Mizbeach, cuando hay Betamikdash, y si no, no se puede. Igualmente la carne, el consumo de la carne del Bejor es únicamente cuando ¿qué? Cuando Betamikdash. Por eso es que tenía obvio que en Bejor no se puede comer si no hay que Betamikdash. Pero Maaser Sheni puede ser que sí, porque no tenemos este kesh. Esa es la duda de él. Porque este kesh es en el pasú que habla en Bejor, que compara ¿qué? La salpicada, compara el consumo de la carne del Bejor con la salpicada.
Eso sobre Bejor. Maaser Sheni puede ser que sí. Por eso él tiene claridad que Bejor no se puede a base de este Kesh. Y Maaser Sheni puede ser que sí, puede ser que sí, puede ser que no. No tiene santidad del lugar, entonces puede ser que por eso no se puede. En Maaser Sheni, o puede ser que ya que es Yerushalayim sí se puede. Y por eso al final viene Rabbi Ishmael y dice, no, pero también al final Maaser Sheni no se puede. ¿Por qué? Porque hay un Ekesh entre ¿qué? Entre Maaser Sheni y Bejor. Entonces, ¿qué sale, Rapotay? Que tenemos en Bejor mismo Ekesh entre la sangre y la carne del Bejor. Que la sangre nada más se puede cuando hay Mizbeach, cuando hay Betamigdash. Igualmente la carne del Bejor se puede consumir únicamente cuando ¿qué? Cuando hay Betamigdash. Y después tenemos un segundo Ekesh que compara ¿qué? Que compara Maaser Sheni, el pasú que mencionamos antes, ¿sí? Maaser Otehem Ubjorot, ¿sí? Compara Maaser Sheni, Ekesh, Maaser Sheni con Bejor. Bien, hermanos, un problema. No existe que Davar Lamed Bekesh. En ojos de Lamed Bekesh tenemos dos Ekesh, no se puede. Dice la Gemara, aquí no hay problema. ¿Por qué no hay problema? ¿Cuál es el segundo derivado? ¿La fuente cuál es? Sangre de Bejor. Primer derivado, ¿qué es? Carne de Bejor. Es el primer derivado de la fuente. Segundo derivado, del que sale el primer derivado, que es la segunda fuente, es el primer derivado, ¿sí? Es que Maaser Sheni. Maaser Sheni es Kodashim. Es Julín. Y la regla que daba la Med Bekesh, no José Med Bekesh, es únicamente en Kodashim. Díselo un segundo. Si recuerdan, vimos un mahloket anterior en una Mudalef. ¿Qué definimos si algo es Kodashim o Julín? Si el derivado lo define, el derivado, lo que se aprende de eso, o la fuente lo define. Dice la Gemara, según lo que decimos que vamos según el derivado, perfecto. En el segundo de Kesh vamos según el derivado, y el derivado segundo que es Julín. Entonces se puede. Pero según la opinión ahí que vimos en Dafnuna Mudalef, que vamos sobre esta regla, según el Melamed, según el que enseña al otro. Entonces aquí tenemos otra vez Kodashim y Kodashim, porque el primer, la fuente, ¿cuál es? Dam de Bejor, es Kodashim. Y el primer derivado, que es la segunda fuente, que es carne de Bejor, que es Kodashim también. Entonces tenemos otra vez en Kodashim Ekesh. No se puede, según esta opinión. Dicen, según esta opinión tenemos que responder que ¿qué? Tienes razón, ambos son Kodashim, pero no hay problema de Ekesh. No hay problema, no tenemos que aplicar la regla que daba la Med Bekesh en ojos de la Med Bekesh. ¿Por qué? Porque aquí la sangre del Bejor y la carne es también del Bejor, del mismo Corbán. Ya que es del mismo Corbán, no vemos a ese derivado como algo nuevo, no vemos el primer derivado como algo nuevo de la fuente, sino vemos como una expansión de la fuente. Entonces el segundo derivado, que llamamos el segundo derivado, que es que el Maaser Sheni, no es un segundo derivado, sino lo vemos como ¿qué? Como un primer derivado, lo cual no hay problema. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.